El aire olía a tierra seca, a sudor de bestia y a la expectación agria de la multitud. Desde la barrera, el mundo se reducía a un círculo de arena dorada bajo un sol que castigaba sin piedad. Manolo apretó la madera pulida por miles de manos nerviosas, sintiendo cada vibración que subía desde el suelo, cada grito ahogado, cada suspiro colectivo. A su lado, su hermano Leo se ajustaba la montera con un gesto casi ritual, sus nudillos blancos por la tensión. Los ojos de Leo, normalmente llenos de una luz traviesa, eran ahora dos pozos oscuros y concentrados, fijos en la puerta de los toriles. Era la puerta del destino o del desastre. ¿Estás seguro de esto, Leo?, había preguntado Manolo esa misma mañana, mientras su hermano se enfundaba el traje de luces, un bordado de oro y seda que parecía demasiado frágil para el brutal ballet que le esperaba. Leo ni siquiera había levantado la vista del intrincado nudo de la corbata. «No pienso en mí, hermano», había respondido con una calma que a Manolo le heló la sangre. «Pienso en Elena, en el futuro que le prometí». Elena. Su nombre era un ancla en la tormenta que se cernía sobre ellos. Estaba en las gradas, en algún lugar entre el mar de sombreros y abanicos, su vientre redondeado ocultando la promesa de una nueva vida. Una vida que dependía del dinero de aquella tarde, la última corrida de la feria de San Fermín, la más peligrosa, la que mejor pagaba. El empresario les había ofrecido una suma que cambiaría sus vidas, a cambio de que Leo se enfrentara a Pintor, el toro más temido de la ganadería de Miura, una bestia de 600 kilos con fama de asesino. Un clarín desgarró el silencio tenso. El sonido metálico y solemne anunció la inminente salida del toro. El corazón de Manolo martillaba contra sus costillas con la fuerza de un martinete. Él no era torero, era el mozo de espadas, el guardián de su hermano, la sombra que velaba por él desde la barrera. Su lugar estaba allí, en la seguridad relativa del callejón, preparando los capotes, las muletas, las espadas. Pero hoy esa seguridad se sentía como una jaula. Veía a Leo, tan solo en el centro de aquel universo de arena, y una impotencia feroz le quemaba la garganta. La puerta de los toriles se abrió con un chirrido agónico, vomitando una mole de músculo negro y furia contenida. Pintor irrumpió en la plaza como un cataclismo. No corrió sin rumbo como otros toros, se detuvo, levantó su testuz formidable y recorrió la plaza con una inteligencia fría y calculadora. Sus cuernos, dos dagas de marfil afiladas como navajas, brillaban bajo el sol. El silencio de la multitud era ahora un testimonio de pavor. Aquello no era un animal, era una fuerza de la naturaleza desatada. Leo avanzó unos pasos, con el capote de brega sujeto con firmeza. Su figura, esbelta y desafiante, parecía una locura frente a la montaña de carne y hueso que lo observaba. «Leo, toro», gritó, su voz clara y firme, una provocación directa a la muerte. Manolo contuvo el aliento. Conocía el estilo de su hermano, un toreo puro, valiente hasta la temeridad, siempre buscando la cercanía, el peligro, el arte que nace al borde del abismo. Pero con Pintor, eso era un suicidio. El toro cargó, no fue una embestida ciega, sino un ataque calculado, un misil de 600 kilos dirigido al destello de seda rosa del capote. El suelo tembló. Manolo vio cómo Leo aguantaba, inmóvil, hasta el último instante. El tiempo se estiró, se hizo denso como la melaza. Luego, con un movimiento fluido y elegante, Leo desvió la embestida. La Verónica fue perfecta, el toro pasando a milímetros de su cuerpo, el viento de su paso agitando los bordados de la chaquetilla. Un olé atronador, liberado desde miles de gargantas, rompió la tensión. Pero Pintor no era un toro noble, aprendía rápido. En la segunda Verónica, el animal no siguió el engaño hasta el final. A mitad del recorrido, acortó el viaje, tiró un derrote seco, un hachazo buscando el cuerpo del hombre. Leo tuvo que saltar atrás, perdiendo la compostura por una fracción de segundo. Un murmullo de preocupación recorrió las gradas. Manolo sintió un nudo de hielo en el estómago. El toro sabía lo que hacía, no embestía el trapo, cazaba al hombre. El tercio de varas fue una carnicería. Pintor embistió al picador con una violencia inaudita, levantando al caballo y al jinete en el aire como si fueran un fardo de paja.
Hizo falta la intervención de toda la cuadrilla para quitar al toro del peto y salvar al picador. El animal sangraba por la herida de la puya, pero la sangre no parecía debilitarlo. Al contrario, parecía alimentar su furia, concentrar su odio en la figura solitaria de Leo. Llegó el tercio de banderillas. Los banderilleros, hombres veteranos y valientes, pasaron apuros para clavar los pares. El toro esperaba, medía las distancias y arrancaba en el último momento, obligándoles a salir de la suerte de forma atropellada. Uno de ellos tropezó al salir y cayó a la arena. Por un instante, el horror paralizó la plaza. Manolo vio el hocico de Pintor bajando para empitonar al hombre caído. Pero Leo estuvo rápido, corrió hacia el toro, agitando el capote, gritando, atrayendo la atención de la bestia, ofreciéndose a sí mismo como un blanco más cercano. El toro, dudando por un segundo, se giró hacia él, dando al banderillero el tiempo justo para ponerse a salvo tras la barrera. Ahora era el momento de la verdad, el tercio de muerte. Manolo le entregó a su hermano la muleta y la espada de matar. Sus manos se rozaron, la de Leo estaba fría, a pesar del calor sofocante. Sus miradas se cruzaron por encima de la madera de la barrera. En los ojos de Leo, Manolo no vio miedo, vio una determinación absoluta, una resolución que trascendía el instinto de supervivencia. «Por Elena», le dijo Leo en un susurro que solo él pudo oír. Leo caminó hacia el centro de la plaza, brindando el toro a la presidencia, y con un gesto casi imperceptible, a ese punto en la grada donde sabía que estaba su mujer. Luego se plantó frente a la bestia. La muleta roja era una pequeña bandera de desafío en la inmensidad de la arena. Y comenzó la faena. Fue una lucha, no una danza. Cada pase era una batalla ganada por milímetros. Pintor no humillaba, no seguía el engaño con nobleza. Embestió con la cabeza alta, buscando siempre el bulto, lanzando derrotes traicioneros. Leo tuvo que usar todos sus recursos, toda su inteligencia y su valor. Lo llevó a los medios, citándolo de lejos, aguantando la arrancada brutal. Le robó derechazos imposibles, naturales de un mérito increíble. La plaza, que había empezado temerosa, ahora estaba entregada, rugiendo con cada pase, empujando a Leo con su aliento. Estaban presenciando algo épico, un hombre domando a una fuerza primigenia a base de puro coraje y arte. Manolo vivía cada segundo como una eternidad. Cada vez que el cuerno pasaba rozando la taleguilla de su hermano, sentía el acero frío en su propia piel. Veía el sudor perlando la frente de Leo, el esfuerzo titánico en los músculos de su espalda. Veía cómo el toro aprendía, cómo se acortaba el terreno, cómo el peligro crecía exponencialmente con cada muletazo. Entonces ocurrió. Leo, en un alarde de dominio, se preparaba para un pase de pecho. Citó al toro, aguantó la embestida, y cuando el animal pasaba, barriendo la arena con su lomo, Leo giró sobre sí mismo para ligar el siguiente pase. Pero Pintor fue más rápido. A mitad del viaje, el toro se revolvió con una velocidad antinatural para su tamaño. Frenó en seco, giró sobre sus patas traseras y lanzó la cabeza hacia atrás. No hubo tiempo para reaccionar. El cuerno izquierdo se hundió en el muslo de Leo con un sonido sordo y húmedo. Manolo ahogó un grito que se le quebró en la garganta. Vio a su hermano levantado en vilo, sacudido como un muñeco de trapo. El oro y la seda del traje se tiñeron de un rojo oscuro y brillante. El tiempo se detuvo. El griterío de la plaza se convirtió en un zumbido lejano y monstruoso. Leo cayó a la arena, inerte, y Pintor no se fue. Se quedó sobre él, olfateando la sangre, bajando de nuevo la cabeza para rematar a su víctima. En ese instante, el mundo de Manolo se rompió. El miedo, la impotencia, el rol de espectador, todo se hizo añicos. Ya no era el mozo de espadas, era un hermano viendo cómo la muerte se cernía sobre la única familia que le quedaba. No pensó, no hubo un proceso lógico, fue un impulso animal, una reacción visceral nacida del amor y la desesperación. Antes de que los otros toreros pudieran reaccionar, Manolo saltó la barrera. No tenía capote, no tenía preparación, no tenía nada más que su cuerpo. Corrió hacia el centro de la plaza, gritando el nombre del toro, agitando los brazos. Aquí, a mí, cabrón!
El toro levantó la cabeza. Sus ojos, dos ascuas rojas de furia, se fijaron en la nueva amenaza. Dejó el cuerpo malherido de Leo y se enfocó en Manolo. El corazón le latía en los oídos, un tambor desbocado que ahogaba cualquier otro sonido. Vio venir la embestida, la misma avalancha de músculo y cuernos que había visto desde la barrera, pero ahora era real, inminente, dirigida a él. No pienso en mí. Las palabras de su hermano resonaron en su cabeza, pero con un nuevo significado. No pensaba en el dolor, ni en el miedo, ni en su propia vida. Pensaba en Leo, desangrándose en la arena. Pensaba en Helena, en la grada, su rostro seguramente una máscara de horror. Pensaba en ese niño que aún no había nacido y que podía quedarse sin padre antes de conocerlo. Manolo no intentó torear, hizo lo único que se le ocurrió. Esperó hasta el último segundo, hasta poder oler el aliento caliente y metálico de la bestia, y se lanzó a un lado. El aire del hospital olía a antiséptico y a miedo contenido, un aroma que se pegaba al fondo de la garganta. Mientras el médico vendaba con firmeza las costillas de Manolo, cada vuelta de la gasa era un recordatorio punzante de la embestida, del peso sordo del toro contra su costado. Pero el dolor físico era un eco lejano comparado con la resonancia de la revelación que había tenido en el pasillo. La calma de Rafael no había sido arrogancia ni imprudencia juvenil, había sido una entrega total, una fe en su arte que trascendía el instinto de supervivencia. Y él, Manolo, sin saberlo, había compartido esa misma entrega en el momento en que saltó a la arena, no por el arte, sino por el hermano. El médico terminó dándole una palmada suave en el hombro. Necesitarás reposo absoluto durante unas semanas, nada de levantar peso, y nada de saltar a ruedos por si se te vuelve a ocurrir la genial idea. Su tono era seco, pero sus ojos, cansados y amables, delataban una comprensión profunda. Puedes pasar a ver a tu hermano, está despierto, aunque sedado, no lo canses. La habitación de Rafael era un pequeño cubículo blanco dominado por el ritmo constante de un monitor cardíaco. Su hermano yacía en la cama, pálido bajo la luz fluorescente, con un vendaje voluminoso en el muslo y otro en el torso. Tenía los ojos cerrados, pero al oír los pasos de Manolo, los abrió lentamente. Una sonrisa débil, casi imperceptible, tiró de la comisura de sus labios. «Estás aquí», susurró Rafael, su voz rasposa. Manolo se acercó y tomó una silla, sentándose con un gemido ahogado por el dolor en sus costillas. «Siempre, enano, ¿creías que te ibas a librar de mí tan fácilmente?» Los ojos de Rafael se llenaron de una humedad brillante. Vi cómo te interponías. Manolo, eso fue...» «Una estupidez», completó Manolo, intentando que su voz sonara ligera. «La mayor de mi vida. No vuelvas a ponerme en esa situación, ¿entendido?» Rafael no sonrió, su mirada se volvió seria, profunda. «Lo que hiciste, eso fue un quite, el más puro que he visto nunca. No lo hiciste con un capote, lo hiciste con tu vida, y lo hiciste por mí». Tragó saliva, el movimiento visible en su garganta. «Gracias». La palabra, tan simple, golpeó a Manolo con más fuerza que el toro. Se quedaron en silencio, el pitido rítmico del monitor llenando el espacio entre ellos. Era la primera vez en años que no había competencia, ni reproches, ni consejos no pedidos. Solo dos hermanos, despojados de sus roles de matador y protector, reconociéndose en su vulnerabilidad compartida. «Descansa», dijo finalmente Manolo, poniéndose de pie con dificultad. «Estaré fuera». Los días que siguieron se convirtieron en una rutina lenta y dolorosa. Manolo dormía en un sillón incómodo en la sala de espera, despertando cada pocas horas con un dolor agudo en el costado. Pasaba el tiempo leyendo periódicos viejos y hablando con las enfermeras, quienes ya lo conocían por su nombre y le traían café sin que lo pidiera. Cada visita a la habitación de Rafael era un pequeño paso hacia la normalidad. Veía cómo el color volvía a las mejillas de su hermano, cómo su voz recuperaba fuerza, cómo la frustración por la inmovilidad empezaba a reemplazar al miedo. Una semana después de la acogida, mientras Manolo ayudaba a Rafael a sentarse en la cama, apareció un hombre en la puerta.
Era alto, de cabello plateado y vestido con un traje impecable que parecía fuera de lugar en el ambiente estéril del hospital. Llevaba un sombrero en la mano y una expresión de solemne autoridad. «Don Eladio», dijo Rafael, su voz teñida de sorpresa y respeto. Manolo reconoció el nombre al instante. Eladio Vargas, el apoderado más influyente del país, una leyenda que había manejado las carreras de los más grandes matadores de las últimas 3 décadas. Era conocido tanto por su ojo para el talento como por su crueldad en los negocios. «Rafael», dijo don Eladio, su voz grave resonando en la pequeña habitación. Entró y sus ojos se posaron brevemente en Manolo, una mirada rápida y abamadora que lo hizo sentir como si estuviera de nuevo en la arena. «He venido en cuanto he podido. Lamento lo ocurrido. Una tarde desafortunada». «Son gajes del oficio, don Eladio», respondió Rafael, intentando erguirse con más dignidad. «Ciertamente». El hombre mayor se acercó a la cama. «Pero de la desgracia a veces nace la oportunidad. Tu nombre está en boca de todos, no por la acogida, eso pasa a menudo, sino por lo que pasó después». Sus ojos se desviaron de nuevo hacia Manolo. «Por tu hermano». Manolo sintió un escalofrío. La prensa había convertido su acto en una saga heroica. «El quite de sangre», lo llamaban algunos titulares. Había fotos de él, con la camisa rota y el rostro ensangrentado, de pie frente al toro mientras su hermano yacía en la arena. Se había convertido, para su horror, en una celebridad accidental. «Un acto de valentía sin precedentes», continuó don Eladio. «El público no habla de otra cosa. El matador caído y el hermano que se convierte en su ángel guardián. Es una historia poderosa. Tiene duende». Rafael frunció el ceño. «¿A dónde quiere llegar, don Eladio?» El apoderado sonrió, una sonrisa fina y calculadora. «Quiero llegar a vuestro futuro, a ambos». Miró directamente a Manolo. «He visto las grabaciones, no solo de ese día, sino de tus entrenamientos. Tu hermano me las mostró hace meses. Tienes temple, tienes una planta magnífica en la arena y un valor que no se puede enseñar, pero te falta técnica, eres tosco, salvaje, eres un diamante en bruto». Manolo se quedó sin palabras. ¿Rafael le había mostrado sus grabaciones? Sintió una mezcla de traición y desconcierto. «La historia que habéis escrito juntos en esa plaza vale oro», prosiguió don Eladio, su voz bajando a un tono conspirador. «Imagina esto, los hermanos Valiente, el regreso, Rafael, el artista, el poeta del ruedo. Y tú», dijo señalando a Manolo con un dedo, «tú serás el guardián, el que torea los toros más duros, el que hace los quites más arriesgados, el poder y la gracia juntos en el mismo cartel». La idea era tan absurda, tan grotesca, que Manolo casi se echó a reír. «¿Usted está loco? Yo no soy torero, salté a esa arena para salvar a mi hermano, no para hacerme un nombre». «Pero te lo hiciste», replicó don Eladio sin inmutarse. «El destino te puso ahí, muchacho, y yo te ofrezco la oportunidad de controlarlo. Te ofrezco un contrato, a los dos. Giras, las mejores ferias, dinero que no podéis ni imaginar, pero tenéis que ser un paquete, la historia sois los dos». Rafael miraba a don Eladio, luego a Manolo, con los ojos muy abiertos. La ambición luchaba en su rostro contra la lealtad. Él había soñado toda su vida con que un hombre como don Eladio se fijara en él, pero no así. «Don Eladio, mi hermano», empezó Rafael. «Tu hermano tiene un talento natural que, bien pulido, puede hacer historia», lo interrumpió el apoderado. «Y tú, Rafael, necesitas esta historia para llegar a la cima. Eres bueno, muy bueno, pero hay muchos toreros buenos. La gente paga por ver leyendas, no solo por ver buen toreo». Se volvió hacia Manolo de nuevo. «Piénsalo, vuestro padre murió en la ruina, luchando en plazas de tercera. Vosotros podéis conquistar el mundo, juntos». Con esa última frase, don Eladio se ajustó el sombrero, hizo una leve inclinación de cabeza y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de posibilidades. Manolo se pasó una mano por el pelo, sintiendo el pulso martillando en sus sienes. Miró a su hermano, esperando una negativa inmediata, una risa ante la propuesta ridícula, pero Rafael estaba en silencio, con la mirada perdida en la pared. «Es una locura, ¿verdad?», dijo Manolo, buscando reafirmación.
Rafael tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un murmullo. Nuestro padre siempre quiso que toreáramos juntos. Lo decía de broma cuando éramos niños, los invencibles hermanos Valiente. Pero no era una broma para él, ¿verdad?, dijo Manolo, y el recuerdo de su padre, de su pasión desesperada y su final trágico, pesó sobre ellos. Rafa, esto es diferente. Él quiere vendernos como un circo. ¿O quiere darnos la oportunidad que padre nunca tuvo?, replicó Rafael, sus ojos encontrando los de Manolo, y en ellos había una chispa de anhelo tan intensa que dolió mirarla. Manolo, yo no puedo volver a la arena solo, no después de esto. Cada vez que cite a un toro, te veré a ti saltando la barrera. Tendré miedo, no por mí, por ti, que estarás en la grada. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero si estás conmigo en la arena, si sé que estás a mi lado cubriéndome la espalda, entonces no tendré miedo de nada. Podría ser el más grande. Manolo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Rafael, su hermano pequeño, el valiente, el artista, estaba confesando su miedo, y al mismo tiempo le estaba entregando la responsabilidad de su carrera, de sus sueños, le estaba pidiendo que se convirtiera en su escudo, no una vez, por instinto, sino cada tarde, de forma profesional y deliberada. Torear no es solo valor, Rafa, es arte, es técnica. Yo no tengo eso, argumentó Manolo, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Lo aprenderás, insistió Rafael, su voz ganando fuerza. Don Eladio lo ha dicho, eres un diamante en bruto. Yo te ayudaré, seré tu maestro, te enseñaré todo lo que sé. Juntos, Manolo, imagínalo. La imagen que don Eladio había pintado, el guardián, era una caricatura grotesca, pero la que pintaba Rafael era algo completamente distinto. Dos hermanos, La verdad, sin embargo, tenía el filo de una navaja. Mientras las manos expertas del cirujano trabajaban para reparar el daño que los cuernos de Vengador habían infligido en su muslo, Manolo se aferraba a la imagen de los ojos de Rafael. Esa mirada contenía una historia entera, una que él apenas comenzaba a comprender. El dolor era una niebla roja, pero a través de ella vio el rostro pálido de su hermano asomándose por la puerta de la enfermería, todavía vestido con el traje de luces manchado de la sangre de Manolo. El apoderado, don Ramiro, intentaba detenerlo, pero Rafael lo apartó con una fuerza que nadie le conocía. Se arrodilló junto a la camilla, ignorando a los médicos y enfermeras. Sus manos, aún temblorosas, buscaron la de Manolo. «Lo siento», susurró Rafael con la voz rota. «Debería haber estado más atento. Te fallé». Manolo apretó la mano de su hermano, una sonrisa torcida dibujada en su rostro sudoroso. «Me salvaste», corrigió con un hilo de voz. «Tú me salvaste, Rafa, como yo te salvé a ti. Estamos a mano». Rafael negó con la cabeza, sus ojos fijos en la herida que estaban suturando. «No, Manolo, no lo entiendes». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las palabras le quemaran la garganta. «Aquella tarde en el pueblo, cuando salté para salvarte del novillo, no fue por valentía». Manolo frunció el ceño, confundido por la confesión en un momento tan inoportuno. «¿De qué hablas? Fuiste un héroe». «No», insistió Rafael, su voz apenas un murmullo. «Salté porque nuestro padre me empujó. Estaba detrás de mí, en la barrera. Me gritó, «Salta, o te juro que te mato yo mismo». Tenía más miedo de él que del novillo. El mundo de Manolo se detuvo. El zumbido en sus oídos ahogó los sonidos de la enfermería. La imagen que había atesorado durante años, la de su hermano menor, su guardián valiente, se hizo añicos. No había sido un acto de amor fraterno, sino de pánico inducido. Su heroísmo, el fundamento de su relación, era una mentira construida sobre el miedo. Rafael lo miró, sus ojos llenos de una vergüenza que había cargado durante años. «Pero hoy, Manolo, hoy sí salté por ti. Hoy elegí yo». La revelación era un golpe más profundo que cualquier cornada. Manolo miró a su hermano, viéndolo de verdad por primera vez, no como un protector, sino como otra víctima del mismo padre que los había empujado a ambos hacia el filo de la muerte.
La deuda que creía saldada se transformó en un abismo. Mientras la anestesia comenzaba a arrastrarlo hacia la oscuridad, una última pregunta se formó en su mente, fría y aterradora. Si su padre fue capaz de forzar a un hijo a arriesgar su vida por el otro, ¿qué había hecho realmente aquella tarde, años atrás, cuando el toro que debía matar Manolo se desvió explicablemente hacia el callejón donde se encontraba su madre? La oscuridad era un lienzo salpicado de fragmentos de memoria, y la pregunta de Manolo colgaba en ella como una luna sangrienta. La morfina tiraba de él, pero la mente se negaba a descansar, recorriendo una y otra vez la película de aquel día fatal. Veía el sol blanqueando la arena, sentía el peso del traje de luces, oía el rugido sordo de la multitud. Y allí, en el callejón, la figura de su madre. Una mancha de color en un mundo de ocres y sombras. Siempre había creído que fue un accidente, una trágica casualidad. El toro, desorientado, saltando la barrera en un frenesí ciego. Pero ahora, con las palabras de Rafael retumbando en su conciencia, la casualidad se sentía frágil, artificial. Los días se fundieron en un sopor de dolor y fiebres. Rafael no se apartó de su lado, su presencia una constante silenciosa y pesada. No volvieron a hablar de su padre ni del pasado. El silencio era un pacto, una tregua firmada sobre la herida abierta de la revelación. Manolo observaba a su hermano moverse por la habitación del hospital, sus gestos antes heroicos, ahora teñidos de una fragilidad que nunca antes había notado. Era como ver el negativo de una fotografía conocida, las luces y las sombras estaban invertidas. La valentía que tanto había admirado era el disfraz de un miedo profundo, y la devoción que creía incondicional, una cadena forjada por la tiranía de su padre. Una tarde, mientras la luz dorada de Sevilla se filtraba por la ventana, Rafael le tendió un sobre viejo y amarillento. «Lo encontré en sus cosas», dijo, su voz apenas un susurro. «Después de todo, nunca me atreví a abrirlo, pensé que te pertenecía a ti». El sobre no tenía remitente, solo el nombre de Manolo escrito con la caligrafía afilada y autoritaria de su padre. Con dedos temblorosos rompió el sello. Dentro no había una carta, sino el recorte de un periódico local, fechado 2 días después de la muerte de su madre. Era una pequeña nota en la sección de sucesos, un artículo que nunca habían visto. Hablaba de la investigación sobre la extraña embestida del toro. El periodista citaba a uno de los monosabios veteranos, un hombre llamado Eladio, quien afirmaba haber visto algo peculiar justo antes de que el toro saltara la barrera. No fue natural, declaraba Eladio en el artículo. Alguien desde el callejón, cerca de donde estaba la señora, arrojó algo a la arena, un objeto pequeño y brillante. No pude ver qué era, pero el toro giró hacia él como si lo atrajera un imán. Fue directo a ese punto. La investigación oficial había desestimado el testimonio, como la confusión de un anciano en medio del caos. Un accidente. Caso cerrado. Manolo levantó la vista del papel, el corazón martillándole contra las costillas recién curadas. Miró a Rafael, cuyo rostro reflejaba la misma incredulidad y el mismo horror naciente. Un objeto brillante. Su padre. El hombre que había convertido a un hijo en escudo para el otro, el hombre cuya ambición no conocía límites. ¿Qué no haría por la gloria de su primogénito, por la leyenda que estaba construyendo? Una tragedia épica, el matador que pierde a su madre en la plaza, solo para volver más fuerte, forjado en el dolor. Una narrativa perfecta, demasiado perfecta. «Eladio», murmuró Manolo, el nombre áspero en su garganta seca. «Todavía vive, en Triana». Rafael asintió lentamente, sus ojos oscuros fisos en los de su hermano. La pregunta no necesitaba ser formulada. La deuda ya no era con su padre, ni entre ellos. Era con su madre. Semanas después, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, los 2 hermanos caminaron por las estrechas calles de Triana. Encontraron a Eladio en una pequeña taberna, un anciano encorvado sobre una copa de vino, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Al principio se negó a hablar, sacudiendo la cabeza y murmurando que el pasado debía dejarse en paz. Pero la mirada de Manolo, una mezcla de desesperación y acero, lo obligó a ceder. «Vuestro padre era un hombre complicado», comenzó Eladio, su voz rasposa como la lija. «Amaba la gloria más que a nada.
Aquel día yo estaba en el burladero, lo vi. Vuestra madre estaba en el callejón, como siempre, pero él estaba a su lado. Discutían, en voz baja, pero con furia. Entonces él se acercó a la barrera, vi su mano derecha, la del anillo. Manolo sintió un escalofrío. El anillo de oro de su padre, con el hierro de la ganadería familiar grabado. Siempre lo llevaba. Hizo un gesto rápido, continuó Eladio, mirando fijamente su copa. Un movimiento de muñeca hacia la arena. No vi lo que lanzó, pero el sol lo captó por un instante, un destello. El toro se volvió loco. Fue directo hacia allí, directo hacia donde estaba ella. El mundo de Manolo se inclinó sobre su eje. El aire se volvió espeso, irrespirable. No fue un accidente, no fue el destino, fue un acto. Pero la historia no encajaba del todo. Si su padre había desviado al toro, ¿por qué hacia su propia esposa? ¿Por qué sacrificarla? La pregunta se clavó en su mente, buscando una lógica en la locura. Recordó la discusión, la furia. ¿Qué podría haber provocado a su padre hasta ese punto? «Hay algo más», dijo Eladio, bajando la voz hasta convertirla en un secreto conspirador. «Vuestra madre, ella, no estaba sola en el callejón antes de que llegara vuestro padre. Había un hombre con ella, un médico. Se despidieron con un abrazo que no era de amigos. Vuestro padre lo vio todo desde la grada. Su rostro, nunca había un hombre con ese aspecto. No era ira, era algo más frío, algo roto». Eladio se detuvo, tomó un largo sorbo de vino y miró a Manolo directamente a los ojos, como si le entregara la pieza final de un monstruo sorprendente. «El anillo de vuestro padre no fue lo único que brilló bajo el sol aquel día. Cuando el médico abrazó a vuestra madre, la luz del sol se reflejó en un guardapelo que ella llevaba, uno que yo nunca le había visto. Se abrió por un instante con el movimiento, y por un segundo, solo un segundo, pude ver la foto que había dentro. No era de vuestro padre, y tampoco era tuya, Manolo». El aire en la pequeña bodega pareció volverse denso, espeso como la sangre. Manolo sintió que el vino se le agriaba en el estómago, un frío glacial trepando por su espina dorsal a pesar del calor sofocante de la tarde. El recuerdo del guardapelo, un objeto que jamás había asociado con su madre, explotó en su memoria como un destello cegador. ¿Un médico? ¿Un abrazo? Las palabras de Eladio no eran simples piezas de un rompecabezas, eran cargas de dinamita demoliendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia, sobre el sacrificio de su padre. La imagen de su padre en la arena, inmóvil, con los ojos fijos en algo más allá del toro, adquirió de pronto una claridad terrible. No era la mirada de un hombre desafiando a la muerte por honor, sino la de alguien que ya había muerto por dentro. La plaza, el toro, la multitud, todo había sido un escenario para un acto final que nadie, excepto él, comprendía. Su padre no se había puesto frente al toro para proteger a la cuadrilla, se había puesto allí porque ya no tenía nada que proteger en su propio corazón. ¿Quién? La pregunta de Manolo fue un susurro roto, apenas audible por encima del zumbido de una mosca solitaria. ¿Quién era el hombre de la foto? Eladio apurró su copa, el cristal temblando ligeramente en su mano nudosa. Sus ojos, antes cargados de un peso antiguo, ahora brillaban con una mezcla de piedad y una urgencia febril. Se inclinó sobre la mesa, su aliento oliendo a vino añejo y a secretos guardados durante demasiado tiempo. «No lo sé, muchacho. Nunca volví a ver a ese hombre. Después de la corrida, después del funeral, vuestra madre desapareció. Se fue sin decir palabra, dejando solo una nota que decía que no podía soportar el pueblo. Pero dejó algo más para ti. Me pidió que te lo diera cuando fueras un hombre, cuando pudieras entenderlo. Supongo que ese momento es ahora». El viejo picador se levantó con dificultad y se dirigió a un baúl de madera oscura que descansaba en un rincón, cubierto por una capa de polvo que parecía contar sus propios años de silencio. Rebuscó en su interior, apartando capotes raídos y hierros de marcar hasta que sus dedos encontraron una pequeña caja de metal oxidado. La puso sobre la mesa con un golpe sordo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía el guardapelo de plata.
Con manos temblorosas, Manolo lo tomó. Era más pesado de lo que imaginaba, frío al tacto. El broche se dio con un suave clic. Dentro, protegida por un diminuto cristal, no había una, sino 2 fotografías. En un lado, el rostro sonriente de su madre, joven y radiante. En el otro, un hombre de cabello oscuro y ojos amables, vestido con una bata blanca de médico. Pero no era su rostro lo que hizo que a Manolo se le helara la sangre en las venas. Era el niño pequeño que el hombre sostenía en brazos, un niño de no más de 2 años, con el mismo cabello rebelde que él tenía de pequeño, la misma forma de la barbilla, y en sus ojos una mirada idéntica a la que le devolvía su propio reflejo en el metal pulido del guardapelo. Un trueno retumbó en la distancia, anunciando la tormenta que se había estado gestando. Manolo levantó la vista de la foto, su mente girando en un torbellino de incredulidad y una verdad insoportable. Miró a Eladio, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Eladio simplemente asintió, con la tristeza de un verdugo compasivo. Tu padre lo supo en ese instante, en la grada, vio la foto y entendió que el hijo que había criado, el legado por el que luchaba, no llevaba su sangre. De repente, la puerta de la bodega se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento, y la silueta de una figura alta recortada contra la luz moribunda del atardecer. El hombre llevaba un maletín de médico en la mano, y sus ojos, increíblemente familiares, se clavaron en Manolo y luego en el guardapelo que sostenía. «He tardado 20 años en encontrarte», dijo el recién llegado, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. «Me llamo Doctor Morales, y creo que es hora de que hablemos de tu verdadera herencia. No la de un torero, sino la de un hombre que huyó para protegerte. Verás, el toro no fue lo único peligroso en esa plaza». El aire en la bodega se espesó, cargado con el olor a vino viejo y a revelaciones que habían fermentado durante 2 décadas. Manolo se quedó paralizado, el guardapelo frío contra la palma de su mano, una reliquia de un pasado que no sabía que tenía. La cara del doctor Morales era un eco fantasmal de la suya propia, los mismos pómulos altos, la misma línea de la mandíbula. El parecido era innegable, una firma genética estampada en su rostro. Eladio, el viejo banderillero, se puso en pie lentamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Manolo, como si pudiera protegerlo de la verdad que se precipitaba hacia él como un Miura enfurecido. «Morales», susurró Eladio, su voz un murmullo ronco, «deberías haberte quedado lejos». «No podía», replicó el doctor, dando un paso hacia la luz tenue de la bodega. Sus ojos no se apartaban de Manolo. No después de saber que él había vuelto a buscarlo. Manolo tragó saliva, el nudo en su garganta más apretado que cualquier corbatín de luces. «¿Quién me busca? ¿Mi padre? ¿El torero?» Morales negó con la cabeza, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Tu padre, el hombre que te crió, hizo un pacto terrible aquel día en la plaza. Vio esa foto, vio el parecido entre tú y yo, y su orgullo se hizo pedazos. Pero su miedo era más grande que su orgullo, porque él no solo me reconoció a mí en las gradas, reconoció al hombre sentado a mi lado». La memoria de Manolo, confusa y fragmentada por el tiempo, se aferró a un detalle: los ojos helados de un hombre en las gradas, un hombre con un anillo de oro que brillaba incluso en la sombra. «El hombre del anillo», dijo Manolo, casi sin aliento. «Don Ricardo», confirmó Morales, su voz bajando a un tono grave. «El dueño de la ganadería, el hombre más poderoso de la provincia. Tu madre, Isabel, iba a dejarlo por mí. Íbamos a escapar juntos, con el hijo que ella llevaba, contigo. Pero don Ricardo no es un hombre que acepta la derrota». Eladio intervino, su tono urgente. «Tu madre le hizo creer que tú eras hijo del torero, de su marido. Era la única manera de protegerte. Don Ricardo podía aceptar que su esposa lo abandonara por un matador famoso, una humillación pública que podía manejar. Pero por un simple médico rural, jamás. Su orgullo lo habría llevado a eliminarnos a todos.
Morales la acercó, su mano temblando ligeramente mientras se detenía a centímetros del guardapelo. Tu padre adoptivo, el gran torero, jugó su papel. Aceptó criarte como suyo para mantener las apariencias, para salvar tu vida del rencor de don Ricardo. Pero el precio era que yo desapareciera para siempre. La faena de aquel día, su entrega al toro, no fue por la gloria. Fue su penitencia, una forma de demostrarle al mundo y a sí mismo que te protegería, aunque no fueras de su sangre. Un relámpago iluminó el rostro del doctor, revelando una vieja cicatriz apenas visible junto a su sien. He vivido 20 años en el exilio, vigilándote desde lejos, esperando que don Ricardo me diera por muerto o perdiera el interés. Pero hace una semana, Eladio me contactó. Don Ricardo ha enviudado recientemente, y sin su esposa como amortiguador, su vieja obsesión ha resurgido. Ha estado haciendo preguntas, ha descubierto la verdad sobre tu linaje. El corazón de Manolo latía con la fuerza de un tambor de guerra. Toda su vida, su identidad se había derrumbado y reconstruido en cuestión de minutos. No era el hijo de una leyenda de la tauromaquia, sino el hijo de un médico fugitivo y el objetivo de un hombre poderoso y vengativo. Entonces, ¿él sabe quién soy?, dijo Manolo, mirando sus propias manos, las manos que había creído destinadas a la muleta y el estoque. ¿Y viene a por mí? No solo a por ti, dijo Morales, abriendo por fin su maletín. El interior no contenía instrumental médico. En su lugar, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba una vieja pistola ornamentada, su acero bruñido brillando con una promesa mortal. Eladio se movió rápidamente hacia la puerta. No tenemos tiempo, sus hombres ya deben estar en camino, conocen este lugar. Morales le tendió la pistola a Manolo. El peso del arma era extraño, antinatural en su mano acostumbrada al tacto de la seda y el acero de torear. Tu padre adoptivo, el gran torero, jugó su papel. Aceptó criarte como suyo para mantener las apariencias, para salvar tu vida del rencor de don Ricardo. Pero el precio era que yo desapareciera para siempre. La faena de aquel día, su entrega al toro, no fue por la gloria, fue su penitencia, una forma de demostrarle al mundo y a sí mismo que te protegería, aunque no fueras de su sangre. Un relámpago iluminó el rostro del doctor, revelando una vieja cicatriz apenas visible junto a su sien. He vivido 20 años en el exilio, vigilándote desde lejos, esperando que don Ricardo me diera por muerto o perdiera el interés. Pero hace una semana, Eladio me contactó. Don Ricardo ha enviudado recientemente, y sin su esposa como amortiguador, su vieja obsesión ha resurgido. Ha estado haciendo preguntas, ha descubierto la verdad sobre tu linaje. El corazón de Manolo latía con la fuerza de un tambor de guerra. Toda su vida, su identidad se había derrumbado y reconstruido en cuestión de minutos. No era el hijo de una leyenda de la tauromaquia, sino el hijo de un médico fugitivo y el objetivo de un hombre poderoso y vengativo. Entonces, ¿él sabe quién soy?, dijo Manolo, mirando sus propias manos, las manos que había creído destinadas a la muleta y el estoque. ¿Y viene a por mí? No solo a por ti, dijo Morales, abriendo por fin su maletín. El interior no contenía instrumental médico. En su lugar, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba una vieja pistola ornamentada, su acero bruñido brillando con una promesa mortal. Don Ricardo cree que el honor de su familia solo puede limpiarse con sangre, la tuya y la mía. Eladio se movió rápidamente hacia la puerta, mirando hacia la creciente oscuridad del viñedo. No tenemos tiempo, sus hombres ya deben estar en camino, conocen este lugar. Morales le tendió la pistola a Manolo. El peso del arma era extraño, antinatural en su mano acostumbrada al tacto de la seda y el acero de torear. Tu padre adoptivo te enseñó a enfrentarte a una bestia en la arena, dijo Morales, su mirada intensa y desesperada. Ahora debo enseñarte a enfrentarte a otra clase de monstruo. La verdadera corrida empieza esta noche, hijo.
En ese preciso instante, el sonido inconfundible de varios coches aproximándose por el camino de grava rompió el silencio de la bodega. Los faros cortaron la penumbra, barriendo el viñedo y proyectando las sombras alargadas de las vides contra las paredes. Eladio cerró la puerta de golpe, pero era demasiado tarde. Morales miró a Manolo, no con miedo, sino con una determinación feroz. Hay algo más que debes saber. La razón por la que don Ricardo te odia con tanta vehemencia no es solo por tu madre, es por lo que ella se llevó de él cuando escapó, algo que él considera suyo por derecho. Manolo frunció el ceño, confundido. ¿Qué se llevó? La puerta de la bodega se astilló bajo un primer golpe brutal. Morales sonrió, una sonrisa triste y desafiante. La mitad de la escritura de la ganadería. La ganadería que lleva su nombre no le pertenece por completo. Legalmente, Manolo, esos toros a los que te has enfrentado son tuyos.